Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Realmente lamento la espera, pero es que el borrador anterior de este video de algún modo y no sé cómo se eliminó. Pero bueno, como varios de ustedes ya saben, o al menos aquellos con los que mantengo contacto fluido en el grupo de WhatsApp, ya saben qué hacer para unirse. Hasta hace poco yo me encontraba de viaje, me tomé unas pequeñas vacaciones al lugar ancestral de mi familia, Vinará, en Santiago del Estero. Un hermosísimo pueblo en el que pude rastrear la parte más antigua de mi árbol genealógico. Este paraje, cuyos primeros registros escritos datan de la era colonial como una de las postas en el camino real español, pero cuya antigüedad se cree podría ser mucho mayor, se encuentra en una posición casi céntrica de lo que fue una vez el Tucumán incaico. Enseguida les voy a empezar a hablar de historia, pero primero me gustaría darme un minutito para decirles que el viaje fue hermoso. Nunca había visitado un lugar más bello y eso que he visitado varios. Si algún día tienen la oportunidad, les recomiendo que vayan a visitar Vinará o por lo menos la ciudad de Termas de Río Hondo, ubicada a 10 kilómetros más al sur. Yo me bañé en esas aguas termales solo una vez y literalmente me dieron ganas de irme a vivir ahí. También tuve la oportunidad de pagarme unas excursiones a Tucumán y a Catamarca también, hermosos lugares, aunque en mi opinión no tan hermosos como Santiago del Estero. ¿Pero por qué son importantes específicamente estas tres provincias? Pues porque estas tres tienen un lazo cultural muy antiguo al formar en tiempos antiguos la provincia incaica de Tucumán. Un lazo que de hecho se mantuvo durante todo el periodo colonial y parte del periodo republicano. El clima es más bien cálido y seco, con precipitaciones que varían en función de la geografía. Si tomamos la región tucumana como un todo, tal como lo era en tiempos antiguos, tendríamos los bosques y llanuras en el este, donde está actualmente Santiago del Estero y parte del este de Tucumán y Catamarca, las selvas del centro y las punas, valles y montañas del oeste. Tanto los bosques del este donde se encuentra Vinará como las montañas del oeste comparten la característica de que tienen precipitaciones mínimas, concentrándose la mayor parte de estas en los cerros del centro, donde está la selva tucumana. Y es que las nubes de tormenta llegadas desde el Atlántico pasan de largo de todo el territorio hasta chocar con el cordón serrano de la precordillera, descargando toda el agua ahí, permitiendo que en ese punto se forme una selva. Pero eso no significaba que los bosques del este y las montañas del oeste estuvieran privadas de agua, sino al contrario, lo que les faltaba en agua de lluvia lo compensaban con las crecidas de los ríos que se generaban en tiempos de deshielo. Lo cierto es que en todo el continente la región tucumana era una de las zonas más óptimas para la vida, razón por la cual desde tiempo temprano se generaron en ellas grandes civilizaciones, pero de eso voy a tratar de hablar ahora, ya que como ustedes supondrán, Tucumán no era el nombre original de la zona, sino el nombre que le pusieron los incas. Es por eso que ya sin más introducción, yo soy el Cacique y hoy voy a estar hablándoles acerca de una de las historias ocultas de tres provincias de la República Argentina que antes eran un solo territorio, el Tucumán incaico. Y dentro de él, Vinará, el pueblo ancestral de la familia del Cacique. Pues un diapasón de sueños con armonía del alma, una lágrima morena que se hace caja y vidana, corazón que ríe y canta, nieve y patio de mi infancia, cielo con 7 cabrillas que tata Dios me dejaba. Como una flor vivienda, un amor de la vida, con la cintura y el aire reposa con la alegría, rojo el bombo de su pecho, agresivo en mi garganta, y en la guitarra de tiempo Santiago pueblo que canta. Cuando los españoles llegaron a esta región, descubrieron múltiples pueblos viviendo en ella, pero predominaban dos, los diaguitas y los juríes, más tarde bautizados como tonocotes. Ambos pueblos de avanzado desarrollo cultural, en parte gracias al intercambio que tuvieron con los incas. Sin embargo, todo esto es historia escrita. Los testimonios más antiguos que tenemos en papel fueron aquellos recopilados por el Inca Garcilaso la Vega por parte de sus familiares quechuas, cuando ya en el Tucumán incaico existían varias generaciones de mestizaje. Durante mucho tiempo la historia oficial decía esto, que la región del Tucumán incaico en tiempos antiguos era una región de bárbaros que por un momento vieron la luz al permitirse el intercambio cultural con los incas, lo que dio origen a los pueblos que más tarde se convertirían en los diaguitas y los tonocotes que los españoles encontrarían. Pero estudios arqueológicos más modernos revelaron otra cosa: la existencia de por lo menos tres culturas de avanzado grado de desarrollo que tuvieron su periodo de esplendor siglos antes de que los incas llegaran. La cultura Belén en el actual territorio catamarqueño, la cultura Santa María en el actual territorio tucumano y la cultura Sunchiyuyoc en el actual territorio santiagueño, que tenía su región de influencia que se extendía también hasta el territorio chaqueño.
Las dos primeras vendrían siendo madres de los señoríos diaguitas, mientras que la tercera madre de los curacacios juríes. Se desconoce cómo es que estas tres culturas se relacionaban entre ellas, pero la cultura Sunchituyok se le atribuye el haber enviado una embajada que sería la famosa embajada del Tucumán mencionada por los escritos del Inca Garcilaso de la Vega. Esta embajada habría llegado cronológicamente a mediados del siglo XIV, durante el reinado del Inca Huiracocha, el octavo soberano. En esta, los habitantes de los llanos tucumanos de hecho habrían buscado entrar a la esfera de influencia incaica con el objetivo de protegerse de las invasiones de los pueblos chaqueños. Esta esfera de influencia habría incluido el envío de varios miles de mitimaes junto a sus familias para formar colonia en el territorio de los Sunchituyok, creando un proceso de mestizaje que daría origen a la civilización jurí o tonocote, un pueblo de habla quechua con una cultura única nacida de la mezcla entre rasgos culturales chaqueños y andinos. No voy a hablar en profundidad de esta cultura puesto que ya lo hice en un video pasado, pero sí voy a señalar que historiadores y arqueólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a los avances culturales de esta civilización, ya que no saben cuál se debió a la influencia incaica y cuál fue heredada de la cultura Sunchituyok. Sin embargo, es evidente que los incas al menos habrían traído múltiples productos de manufactura, tales como el cultivo de algodón, varias especies de maíz que no existían en el territorio o incluso la cría de camélidos como la llama o la alpaca. Y no se descarta tampoco que la lengua quechua, superior en expresión idiomática a la antigua lengua tonocote, haya sido uno de los mayores aportes culturales que hicieron los incas a los pueblos de esta región. Es en este periodo que estaría surgiendo Vinará como aldea o cuanto menos como puesto, y enseguida les explicaré por qué. Este periodo, el más próspero para el Tucumán en toda la era precolombina, se vio interrumpido de golpe con la caída del incanato, proseguidas inmediatamente por el inicio de las invasiones chaqueñas, y estas proseguidas también inmediatamente por la llegada de los conquistadores españoles. Estos últimos en esta parte del territorio no llegaron como invasores, sino como salvadores, que literalmente protegieron a los tonocotes de una triple invasión que estaban sufriendo por parte de los pueblos Vilela, Lules y Matarae. Este hecho les ganó de inmediato el favor y lealtad de los pueblos juríes. Lo que ambos ignoraban, tanto españoles como indígenas, es que la invasión de los chaqueños había sido provocada indirectamente por los españoles, puesto que desde hacía varias generaciones era el ejército inca el que mantenía a raya las hordas chaqueñas. Su desmantelamiento por Pizarro provocó que varias zonas del Tahuantinsuyo fueran invadidas por pueblos del exterior, incluida esta. Los juríes, ignorando esto, les rindieron pleitesía como a sus nuevos señores, y los hispanos, tal vez ignorándolo o probablemente no, lo aprovecharon. Y es que tan buena calidad de trabajadores eran esta raza de granjeros que prácticamente se cargaron la conquista al hombro en términos logísticos. Tal fue así que Santiago del Estero, la Nueva Maestrazgo, la primera ciudad española fundada con éxito en territorio argentino, se fundó de hecho en el centro del territorio tonocote. Y no solamente el centro del territorio tonocote, sino junto a la región más densamente habitada por pueblos quechohablantes. Y también muy cerca de un lugar de gran importancia religiosa, al cual llegaban viajeros de todo el Tahuantinsuyo, Yacurrupaj. Y es aquí donde les digo que es muy probable que Vinará haya existido como aldea, pueblo o posta desde mucho antes de la colonización, ya que Yacurrupaj, o el calor del agua, es como le llamaban los nativos a la zona donde hoy día está emplazada la ciudad de Termas de Río Hondo, 10 kilómetros al sur de Vinará. La existencia de estas termas provocó que múltiples tribus, principalmente los incas del Cusco, realizaran periódicos viajes a esta zona, ya que se creía que las aguas tenían poderes curativos. Esto demandó la traza de caminos con sus respectivas postas y tambos que perduraron aún en tiempos de la colonia española. Sabemos de estos caminos gracias a los itinerarios del oidor Juan de Matienzos, enviados en una carta al rey el 2 de enero de 1566. Se aparta el camino del Inca para la ciudad de Londres y de allí para Chile por la cordillera de Almagro sobre la mano derecha, y sobre la mano izquierda el camino para Cañete y Santiago del Estero, que es metiéndose en los llanos del Río de la Plata. Los principales puntos de escala son Gualanqueni, Boca de la Quebrada, ruinas de la ciudad de Cañete, Misquimayo, Yacurrupaj, Tipiró y finalmente la ciudad de Santiago. Entre cada una de estas jornadas hay pueblos de indios quechuas, chichas y otras naciones y tamberías del Inca, apaciguados en la tierra desde hace generaciones con sus casas, chacras y aguadas. Siempre en apresto para salir a servir a los viajeros que lleguen por el camino, tal como lo hacían en tiempos del Inca, razón por la cual tienen sus pueblos entre 2, 3 o con muchos 6 leguas del mismo. Es en este contexto que la existencia de Vinará ya en estos tiempos hace sentido, ya que se encuentra justamente a 6 leguas del Río Dulce, o dicho en el escrito, el Misquimayo. Con este dato hace sentido que tal vez Vinará haya nacido como una posta o como una aldea en tiempos del Inca. Muy pronto los españoles ampliaron la red vial de los incas, llegando a conectar el Perú con el Atlántico. La región santiagueña fue clave para lograr esto, y una de las principales trazas del camino pasaba por Vinará.
Por otro lado, la región tucumana era de las más productivas en el Imperio Español, no solo por su importancia logística, sino también por su importancia productiva. La prodigiosa capacidad de entendimiento, así como la predisposición laboral sin igual que tenía la población indígena en esta zona, le permitió a la ciudad de Santiago del Estero desarrollar una vocación industrial maravillosa. Tanto es así que algunos pueblos indígenas como los de Soconcho y Manogasta pudieron permanecer autónomos libres de la encomienda. Claro que a cambio debían pagar un tributo, convertirse a la fe católica y ya de paso algunos de ellos debían prestar servicio a las haciendas españolas. Y es que sí, a simple vista puede sonar injusto, pero en realidad era un trato bastante bueno a comparación de los que recibían nativos de otros virreinatos. En cuanto al tributo, hoy en día lo conocemos gracias a los escritos del funcionario español Francisco Arevalo Briceño. Este se encontraba recorriendo territorio tucumano allá por la década de 1580, justamente con el objetivo de realizar tasas y tributos. Fue allí que se enteró que el actual gobernador, un licenciado de nombre Hernando de Lerna, se había conformado con tener para sí únicamente 2 repartimientos. Estos eran los de Soconcho y Manogasta, en el actual departamento de Atamisqui, Santiago del Estero. Y cuando vemos el tributo nos damos cuenta del por qué un funcionario de tal categoría se conformaba solamente con 2 repartimientos. Estacionalmente cada pueblo tributaba 2 carretas de los llamados vestidos de la tierra, que incluían camisas, lienzos, alpargatas, calcetas, todo eso de algodón, y también de fibras de cabuya tejían fajas y cinchas. Y por cada 2 carretas con estas ropas también tributaban una de grano, que podía ser maíz o trigo dependiendo de la estación. Ahora, permítanme otra vez ser abogado del diablo. Ustedes dicen que es fácil. En 3 meses solamente tengo que llenar 2 carretas de ropa y otra carreta de comida. Sencillo, ¿no? Bueno, no señores, esto no es una carreta del periodo colonial, esto es solamente una carreta lechera. Las carretas del periodo colonial eran así. Ahora imagínense ustedes teniendo que llenar 2 de esas con ropa tejida a mano y otra con grano cultivado en tu propia chacra, y que aún así te sobre para vestir y alimentar a tu propio pueblo. Soconcho y Manogasta sí podían, por lo que a pesar de que no tenían encomenderos, muchos funcionarios españoles se peleaban para ver quién podía llegar a la gobernación y tener derecho sobre estas riquezas. Sin mencionar a los indios de servicio personal, Soconcho y Manogasta tenían entre 800 y 2000 habitantes dependiendo en qué época estuviéramos hablando. Y al menos en esta ocasión el gobernador Hernando de Lerma, según quedó escrito, había tomado 10 peones de uno y 20 del otro. 30 indios de servicio personal, más los tributos que antes mencioné. Pero esta buena cooperación no duraría para siempre. Resulta que la cultura indígena tuvo tanto peso en el Santiago tucumano que, entrado el siglo XVIII, en todo el territorio que rodeaba Santiago no se hablaba español, sino que se hablaba quechua, y muchas de las costumbres que predominaban eran las indígenas y no las castellanas. Esta situación preocupó tanto a los funcionarios españoles que decidieron quitarle a Santiago del Estero el poder que había acumulado. Y tras mediados del siglo XVIII, cuando el virreinato del Río de la Plata surgió separándose del virreinato del Perú, la gobernación del Tucumán absorbió a las ciudades de Salta y Jujuy, creciendo en tamaño y convirtiéndose en la intendencia de Salta del Tucumán, aunque cambiando su capital administrativa de Santiago del Estero a Salta. Poco tiempo después prohibieron el uso de la lengua quechua. El objetivo era evitar otra rebelión indígena como la de Túpac Amaru, pero el tiro le salió por la culata. Para cuando en junio de 1810 llegó a Santiago del Estero la noticia de que el virrey Cisnero había sido depuesto y ahora la nueva Junta de Gobierno Provisional pedía a todas las demás ciudades del virreinato alzarse en armas, el descontento en la región, tanto de indígenas como de criollos, fue suficiente como para que se unieran. Sabiendo que estaban geográficamente comprometidos, las 5 ciudades importantes de la Intendencia de Salta del Tucumán llamaron a un reclutamiento, pero de entre todas, la que más soldados pudo reclutar para la milicia fue Santiago del Estero. Varios cientos de voluntarios para la milicia, la enorme mayoría de ellos indígenas y esclavos ambos liberados. Esta tropa fue vestida, armada y entrenada, conformando una de las unidades más importantes de la historia militar argentina, los patricios santiagueños, los cuales a su vez formaron parte nuclear del Regimiento 6 de Infantería del Ejército del Norte, apodado por el resto del ejército como el Regimiento de Pardos y Morenos, el cual fue la principal fuerza de choque contra los españoles. Y no solo eso, sino que el Cabildo de Santiago también cooperó con animales de carga, alimentos, ropas y armas. Todo mientras aún debía hacer guardia en la frontera chaqueña para cuidarse de las invasiones indígenas y mantener una ruta segura que permitiera a los funcionarios de Buenos Aires trasladarse al Tucumán para firmar el Acta de Independencia. Estas postas que recorrían el territorio de Santiago de sur a norte eran Ambargasta en el actual departamento de Ojo de Agua, Noria de Chuncha en el actual departamento de San Martín, Simbolar, Silipica y Manogasta, las 3 en el actual departamento de Silipica, Ciudad de Santiago del Estero, Estancia de los Jiménez, en donde hoy está el departamento de Termas de Río Hondo, y finalmente la posta Vinará, y que tuvo como maestre de posta a José Marcos Jiménez, uno de los ancestros más antiguos de mi árbol genealógico.
Sin embargo, y a pesar de ser una de las provincias que más cooperó para con la causa, Santiago del Estero sufrió un duro revés por parte de sus aliados. Con el objetivo de utilizarla como un gigantesco muro que separara a las Provincias Unidas del Río de la Plata del dominio español, Salta se separó del resto de la intendencia y fue utilizada como base de comando para el ejército del norte. Pero en lugar de devolverle el puesto de capital provincial a Santiago del Estero, se lo dieron a Tucumán, ya que tenía un mayor poder adquisitivo y además acaba de convertirse en cuna de la independencia. Esto no cayó nada bien, puesto que San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero de la Nueva Maestrazgo tenían una intensa rivalidad, y si bien ambas podían tolerar la autoridad de Salta, ninguna aceptaría la autoridad de la otra. Esto provocó en Santiago un intenso deseo y clamor por ser autónomo, clamor que fue suprimido por el propio Manuel Belgrano ejecutando al líder de Santiago del Estero, pero esa es una historia para otro cuento. La cuestión es que ni el propio Manuel Belgrano lograría apagar el clamor de los santiagueños por ser autónomos, y en 1820 estallaría una guerra entre Tucumán y Santiago del Estero. Esta guerra no sería nada desprolija. El comandante de la milicia santiagueña, Juan Felipe Ibarra, era un experto en lo que se trataba de relaciones diplomáticas, logrando importantes aliados como el propio general Miguel de Güemes. Y de hecho esto también lo podemos atribuir a que el gobernador de Tucumán en ese momento, Bernabé Araoz, quien de hecho había declarado la independencia de Tucumán como república independiente, había tenido muy mal trabajo en cuanto a relaciones diplomáticas, literalmente cortándole los viáticos al ejército libertador del norte, lo que ponía en serio peligro la autonomía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y despertando la ira de Güemes, el cual se puso inmediatamente del lado de los santiagueños, quienes nunca habían dejado de apoyarlo. No los voy a aburrir con los detalles acerca de cómo terminó la guerra, solamente duró un par de meses y acabó con una victoria. Bueno, ambos se adjudican la victoria, pero terminó con la autonomía de Santiago del Estero. Ambas provincias firmaron la paz un 5 de junio de 1821, y este tratado fue, por cierto, el cuarto de los 5 tratados provinciales preexistentes a la redacción de la Constitución Nacional. Y de hecho, las autoridades de ambas provincias se reunieron a firmarlo en Vinará. La firma de este tratado, que puso fin a las hostilidades entre Santiago del Estero y Tucumán, fue el mayor hito histórico de este pueblo. Pero no fue para nada el único, la historia de Vinará sigue. Vinará fue tan importante entre los siglos XVI y XIX que cualquiera podría pensar que estaba destinado a convertirse en ciudad. El capitán Joseph Andrews, como todo británico que visita un lugar, no pudo evitar redactar un diario de viaje y publicarlo al volver a su hogar. Pero gracias a eso y a su diario Horner Freud Buenos Aires, Blog the Provinces of Córdoba, Tucumán and Salta to Potosí, publicado en 1827, podemos saber esto. El 5 de junio proseguimos nuestro viaje con la intención de desayunar en una aldea muy linda llamada Vinará, a 6 leguas del río Dulce y notable por la apariencia industriosa que presenta. Aquí nadie parecía vivir del ocio, las mujeres nos miraban e hilaban al mismo tiempo. El pedagogo tardó en recibirnos por estar leyendo a sus alumnos, y hombres muy pocos a la vista, por haber salido la mayoría de ellos muy temprano a hacer jornada en el campo. Sin embargo, y a pesar de todo, el paso del tiempo fue dejando a Vinará en el olvido. La traza de nuevas rutas la apartaron de caravanas comerciales y del avance de la civilización. Y a pesar de que los tramos del ferrocarril la mantuvieron en el mapa durante algún tiempo, La agonía de los pueblos, publicado en 1946, ya la mencionaba como uno de los pueblos destinados a desaparecer, con una población envejecida y nuevas generaciones que preferían mudarse a la costa en busca de nuevas oportunidades antes de quedarse en el hogar natal. Sin embargo, hay una razón por la que antes les hablé de las termas que había 6 leguas más al sur y que eran tan famosas en la era precolombina, y es que su vecina del sur, Villa Termas de Río Hondo, fue la que se las salvó a las dos. Termas de Río Hondo, que había entrado al siglo XIX con apenas unos 300 vecinos, alcanzó tanta fama por sus aguas termales con poderes milagrosos que para 1954 ya se había consolidado como una ciudad florecida. Gran parte de esto gracias al ferrocarril, que permitía traer fácilmente gente y recursos de todo el país. No solo eso, sino que al convertirse en ciudad también se permitió convertirse en capital de su propio departamento, el departamento de Termas de Río Hondo. Una década después, la fundación del dique proveyó de electricidad y agua potable para todos. Actualmente, Termas de Río Hondo ya no es un lugar del que la gente se va para buscar oportunidades en otros lados, sino a donde la gente va a buscar oportunidades. Pero antes de hablar de la actualidad, quisiera hablar de algo que ocurrió en los años 60, en la cual un joven vinaraense de unos 14 años, chacarero y criador de gallos, decidió aventurarse fuera de su pueblo, concretamente hacia la costa, hacia la ciudad de Mar del Plata. José Rubén Jiménez, hijo del criollo Raimundo Jiménez y de la indígena diaguita Rufina Carrizo. No sería lo más correcto decir que buscaba nuevas oportunidades, más bien tal vez solo estaba aventurándose y se enamoró de la ciudad que encontró. En uno de sus viajes a esta ciudad se enamoró de una joven santafesina de nombre Alicia Salinas, por lo que decidió quedarse a vivir con ella en Mar del Plata.
Allí formaron una gran familia. La pareja tuvo 2 hijos. El menor de estos 2, Darío Rubén Carrizo, tuvo 5 más. Y el mayor de estos 5 hijos es el cacique, quien les está hablando justo ahora. Todo lo que pasó en el medio es historia de otro cuento. Y por eso, amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like si les gustó, comenten qué les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así. Ya saben qué hacer para que yo les agregue al grupo de WhatsApp, solamente tienen que seguirme en Instagram, les voy a estar dejando el enlace en la descripción. Y bueno, más que decirles que un dato curioso que me volví a descargar TikTok. Todavía no subí nada, pero cuando lo suba les voy a hacer saber. Ya sin más que decir, espero que les haya resultado interesante esta investigación que hice sobre mis raíces y ya de paso sobre una localidad argentina muy poco conocida. Pueden hacer con el conocimiento lo que ustedes quieran, ahora les pertenece. Y recuerden, aquel que no sepa dónde viene, poca idea tendrá de dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.